Gracias nuevamente por seguir acompañándonos a este último video ya de esta serie de videos en cuanto a un análisis de esta video de el señor Eric de el canal Los Verianos de YouTube. El señor Eric salió de los Testigos de Jehová, pero las doctrinas de los Testigos de Jehová no salieron de él. Sigue argumentando igual y creyendo y defendiendo doctrinas equivocadas de los Testigos de Jehová. Vamos a la última parte de este video y vamos a ver qué nos dice el señor Eric del minuto 38 al final. Vamos a ir haciendo pausas. La última parte. Si Dios quisiera que creyéramos que Él es una Trinidad, habría encontrado la manera de transmitírnoslo. El problema es que lo hizo y usted no quiere aceptarlo. No habría dejado que los sabios intelectuales descifraran su palabra y revelaran las verdades ocultas. Si no pudiéramos descifrarlo por nosotros mismos, entonces Dios nos estaría preparando para depositar nuestra confianza en los hombres. Dios lo declaró y lo ha declarado. Lo hemos visto en los pasajes, como usted no ha aceptado los pasajes que Dios declara. Entonces no diga que Dios no lo declaró cuando usted no quiere aceptar lo que Dios declaró. Seguimos. Algo contra lo que nos advierte. Cada vez que la gente ha dejado de pensar por sí misma y ha confiado en los hombres para su salvación, las cosas han ido muy mal. Muy bien, señor Eric, hago mías sus palabras. ¿Por qué deberíamos de confiar en usted y en sus palabras cuando usted ignora lo que los textos dicen? Los llama hiperliteralismo cuando no aplica el hiperliteralismo en tales textos. Cuando nos ha dado falacia tras falacia para tratar de probar su falsa doctrina. ¿Por qué deberíamos de confiar en usted, señor Eric? Porque cada vez que confiamos en los hombres, las cosas van muy mal, según usted. Como se comentó en el video anterior de esta serie, Jesús alabó a Dios por ocultar las verdades a los sabios e intelectuales mientras las revelaba a los niños. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Exactamente. Hasta un niño, si lo ponemos a leer los pasajes que nos ha dado de Isaías 44:6, Isaías 44:24, Juan 1:3, el niño llegaría a las mismas conclusiones. Una lectura sencilla le diría lo que Dios quiso decir a través de su palabra. Se la reveló a los niños, a los honestos, a los que simplemente aceptan lo que el texto dice y no sacan justificaciones, aceptando pasajes, diciendo aquí sí está literal, no, aquí es hiperliteral, cuando tal cosa no existe, ni siquiera en su definición. Mateo 11:25, Reina Valera Gómez. El Espíritu guía a los pequeños hijos de Dios hacia la verdad. No son los sabios e intelectuales los que nos guían a la verdad. Considere estas palabras de Hebreos. ¿Qué discierne usted? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. ¿Por quién fue preparado el universo? ¿Por quién? Por la palabra de Dios. ¿Quién es el creador entonces? De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación, Fíjese cómo lo dijo, ¿eh? La representación exacta de su naturaleza. Y él no lo quiere aceptar.
Se burla de cuando decimos que el Padre y el Hijo son de naturaleza divina. De los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor, llegando a ser superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hebreos 1:1-4. Si el universo se formó por orden de Dios, ¿a quién ordenó Dios? No sé, díganoslo usted. Díganoslo con Génesis 1, capítulo 1. Dijo Dios, sea la luz. ¿A quién mandó Dios a crear a la luz? ¿A cuántos necesitó Dios para pronunciar sus palabras, para que Dios pudiera pronunciar sus palabras? ¿A cuántos necesitó? A nadie. Yo solo hice todo. Mis manos crearon todo, dice la Escritura. Todo lo creado fue creado por Jesús. Y sin Él ni una sola cosa de lo creado pudo haber sido hecho. Díganos usted, ¿a quién le ordenó? Ya lo explicamos. ¿A sí mismo o a otra persona? Si Dios Quiere implicar que el Padre no creó nada, ¿verdad? Solamente le dio la orden al empleado que es el Hijo. ha diseñado a su Hijo, ¿cómo puede su Hijo ser Dios? ¿Dónde dice en la Escritura que Dios diseñó a su Hijo, Señor? ¿Dónde nos dice, señor Eric? Esa es una falacia de afirmación gratuita. No nos dijo en todo el video dónde Dios diseñó a su Hijo, dónde Dios creó a su Hijo. Si todo lo creado fue creado por Jesús, ¿quién creó a Jesús? Si en el inicio de las cosas Él ya estaba, ¿cuándo fue creado Jesús? Si en el inicio de lo creado Él ya estaba, previo al inicio de lo creado. Si Dios diseñó a su Hijo para heredar todas las cosas, ¿de quién hereda? ¿Hereda de Dios? ¿De Dios? Otra vez, sigue sin entender. Sigue usando el término Dios como aplicado única y exclusivamente al Padre. Por eso su confusión, señor Eric. Si el Hijo es Dios, entonces Dios hizo el universo a través de Dios. Si el Hijo es Dios, entonces Dios hizo el universo a través de Dios. ¿Sí? De su Hijo. El Verbo era Dios. ¿Tiene eso sentido? ¿Sí? Porque son dos personas diferentes, un mismo Dios. Es como el esposo y la esposa son una sola carne. ¿Puedo ser ¿Tiene ese sentido, señor Eric? ¿El esposo y la esposa, dos personas diferentes, pero una sola carne? la representación exacta de mí mismo? ¿Puedo ser la representación exacta de usted mismo? Pues díganoslo usted es el que no acepta que sean de la misma naturaleza, de naturaleza divina. Por ejemplo, volviendo un poco a lo que decía antes de esa frase. Dice, si el Hijo es Dios, entonces Dios hizo el universo a través de Dios. Es como decir, si el esposo recibe su alimento a través de su esposa, ¿por eso no son una sola carne? ¿Por eso no son un matrimonio? No porque uno haga algo a favor del otro, de su cónyuge, eso hace que no sean una sola carne, señor Eric, ¿o sí? Ahora dice, ¿pudo la representación exacta del mismo Dios ser Dios? Dice, ¿puede ser la representación exacta de mí mismo? Eso no tiene sentido. Pero, ¿por qué no, señor Eric? ¿Puede ser el esposo o la esposa la representación exacta de su matrimonio, señor Eric? ¿Tiene sentido? Eso no tiene sentido. Si Jesús es Dios, entonces Dios es el resplandor de la gloria de Dios y Dios es la representación exacta del ser que es Dios. De nuevo, una afirmación sin sentido. Bueno, sin sentido para usted, señor Eric, porque sigue partiendo de una base equivocada. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 7 dice, pero la mujer es la gloria del varón. Okay, estoy usando este ejemplo porque es la misma palabra echad de Deuteronomio 6.4 en referencia a una sola carne en el matrimonio de Génesis 2.24. La mujer es la gloria del varón. ¿Ok? Por eso porque la mujer sea la gloria del varón, ¿no está en el matrimonio, señor Eric? ¿No son una sola carne?
porque la mujer es la gloria del varón. La mujer es la representación exacta de su matrimonio, de esa sola carne. ¿O no? Me va a decir que la mujer en esa sola carne con su marido está separada. ¿No son una sola carne como dice la Escritura? ¿Tiene sentido, señor Eric? Dígamelo usted. Para mí tiene todo el sentido. Para usted no. Porque usted parte de una presuposición equivocada. ¿Cómo puede Dios llegar a ser superior a los ángeles? ¿Cómo puede Dios heredar un nombre superior al de ellos? ¿De quién hereda Dios este nombre? Nuevamente parte de la presuposición ignorando que el verbo, el que era en forma de Dios, se hizo carne. Pero respondamos de acuerdo a lo que Él nos dice en estas tres preguntas. ¿Cómo puede Dios llegar a ser superior a los ángeles? Diciendo, entonces no es Dios. ¿Cómo puede Dios heredar un nombre superior al de ellos? Entonces no es Dios. ¿De quién hereda Dios este nombre? Entonces no es Dios. Si hereda de alguien más el nombre, entonces Él no es Dios. Sería lo mismo como decir, aplicando el mismo ejemplo del matrimonio. Porque la mujer sea superior a los hijos, ¿no es una sola carne con su marido? Porque la mujer herede el apellido de su marido, o del varón en este caso, ¿por eso no es una sola carne con su marido? Porque la mujer reciba la herencia de su esposo, o el cheque, o el mantenimiento de su esposo, ¿por eso no es una sola carne con su marido, señor Eric? Deuteronomio 6:4. Dios es un Dios ejad, en unidad. El Padre no es el Hijo no es el Padre, pero ambos son Dios. Nuestro amigo trinitario dirá, no, simplemente no lo entiende. Jesús es solo... Exacto, no lo entiende ni lo ha entendido en todo el video. Sigue atacando cosas y sigue afirmando cosas en nuestro favor. Sigue afirmando cosas. Sigue afirmando las cosas que usted desea a derribar. Las sigue afirmando. Y en unas otras ocasiones levanta hombres de pajas y empieza a atacar cosas que, que piensa que es su oponente, pero que su oponente no cree. La segunda persona de la Trinidad y como tal es distinto y puede heredar. Sí, pero aquí se refiere a dos personas. Dios y el Hijo. No se refiere al Padre y al Hijo. Fíjese lo absurdo de su argumento. Aquí se refiere a Dios y al Hijo. Implicando, dice, no se refiere al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué no se refiere al Padre y al Hijo? ¿El Padre no es Dios, señor Eric? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Dice, aquí se refiere a Dios y al Hijo, no al Padre y al Hijo. Entonces, ¿el Padre no es Dios, señor Eric? Esa persona está implicando, declarando que el Padre no es Dios, a decir que se refiere al Padre y al Hijo. De nuevo, si dijera matrimonio, ¿verdad? De Carlos, por eso mi esposa no es mi esposa. El matrimonio de Carlos, por eso mi esposa no es mi esposa. Por eso mi esposa y yo no somos una sola carne. Siento, mi amigo. Se sigue sin entender, si sigue atacando lo que no entiende. Como si fueran dos personas en un solo ser. Sí, como en el matrimonio. Son dos personas en una sola carne. Es el esposo y la esposa formando un matrimonio. Si la Trinidad es tres personas en un solo ser, y ese ser es Dios, entonces es ilógico y erróneo referirse a Dios, en este caso, como una persona aparte de Jesús. No, no es erróneo referirse al matrimonio y mencionar al esposo diciendo, por ejemplo, yo tengo un matrimonio, yo me llamo Carlos, mi esposa se llama Violeta. Si yo me refiero a Violeta, por referirme a Violeta como Violeta, por eso no es una sola carne conmigo. Si ella se refiere a mí como Carlos, por referirse a mí como Carlos, por eso ella no es una sola carne conmigo. ¿Tiene sentido su argumento, señor Eric? Lo siento, amigo trinitario. No, lo siento yo. Pero no puedes tener las dos cosas. Claro que sí, porque es una unidad, no es uno solo como usted quiere entenderlo. Si vas a ser hiperliteral cuando te... No hay hiperliteralismo. Todas las veces que usted ha mencionado hiperliteralismo, no aplica la descripción. Le vuelvo a recordar, hiperliteralismo
significa que en un pasaje que se está entendiendo en la primera lectura de manera literal, se identifican figuras literarias como la metáfora, la sinécdoque, etcétera, etcétera, y se ignoran voluntariamente para forzar a entenderse esas metáforas, esas parábolas, esas sinécdoques de manera literal. Eso es hiperliteralismo. Los pasajes que he mencionado, señor Eric, no existe esa cosa de literalismo, se lo hemos probado. Conviene, tienes que ser hiperliteral cuando no te conviene. Como lo hizo usted, señor Eric, a lo largo de todo el video, nos recomendó cosas que usted mismo no hizo. Hay otros 2 versículos enumerados en este título que los trinitarios utilizan como textos de prueba. Estos son: así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, ¿Qué dice el texto, señor Eric? que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Por quién? ¿Quién extendió los cielos y la tierra, señor Eric? ¿A quién mandó? Isaías 44:24. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:41. Un trinitario concluye que, como Juan se está refiriendo a Isaías, donde en el mismo contexto se refiere claramente a Jehová, entonces debe querer decir que Jesús es Dios. No. Entonces, ¿qué significa? Otra vez, hiperliteralismo. No voy a explicar esto, No, no lo va a hacer. porque ahora tienes las herramientas para resolver por ustedes mismos. ¿Cómo? ¿Planteando falacias? ¿Ignorando lo que el texto dice? ¿No dejando que el texto diga lo que quiere decir? ¿Esas son las herramientas, señor Eric? Inténtalo. Todavía hay muchos más textos de prueba trinitarios que tratar. Intentaré tratarlos todos en los próximos videos. Señor Eric, si los va a tratar como trató en este video, no tengo muchas esperanzas de que vaya a dar una buena explicación en los siguientes videos. Simplemente acusando de hiperliteralismo, con falacias, con falsas comparaciones. No, así no se llega a la verdad, señor Eric. Por ahora, quiero agradecer de nuevo a todos los que apoyan este canal. Sus contribuciones financieras nos mantienen en marcha. Hasta la próxima vez. Bien, hemos visto el video ya completo de el señor Eric. Quiero terminar con un último pasaje. Deme un momentito porque se movió aquí todo. Y dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como luego dicen, ¿verdad? El dicho muy repetido en algunos países, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos dice, nos da recomendaciones de dejen que el texto hable, no le pongan ideas al texto, no hagan esto, no hagan eso, y es lo que él hace. Como decíamos, médico, pues cúrate a ti mismo, médico, cúrate a ti mismo, así no funcionan las cosas, así no se estudia la escritura. La escritura es clara, es sencilla, el que la quiera entender la va a entender, el que quiera negar lo va a negar. Él ignoró todos los pasajes que hablan contra, manipuló, nos desvió la atención del punto principal que trata el pasaje, trató de desviarla hacia un lado y hacia el otro. Usted saque sus conclusiones. Llega a sus conclusiones. Aquí no estamos para obligar a nadie a que crea una u otra cosa. Mostramos y defendemos por qué la explicación del señor Eric no es correcta. Bien, me despido. Dios me lo bendiga, Jehová le bendiga, el Señor les bendiga. Hasta las próximas transmisiones. Tan infinito que no
puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria se